en este contexto. Si usted mira aquí el contexto, ¿cierto? ¿Cuál sería el independiente? ¿Cuál sería la dependiente? ¿Cuál sería la independiente de chiquillos? ¿Cuál sería la independiente ahí? Ahí Catarina lo escribe ahí en el chat. La independiente sería TEP, ¿cierto? Que correspondería al tiempo, como en el común de los casos, y en este caso parece que el tiempo está en... No lo dice, ¿ya? Dejémoslo tiempo en unidades de tiempo, ¿ya? Puede estar en minutos, segundos, que si no lo dice, yo me imagino que debe estar en segundos, ¿ya? Y la variable dependiente, ¿cuál sería la variable dependiente en este contexto? Al mirar la ecuación, al mirar la situación, al mirar el contexto, ¿cuál sería la dependiente? ¿Cuál sería la dependiente? ¿Lo veo, no? ¿Cuál sería la variable dependiente, chiquillos? Sí se ve, profe, la I. La intensidad, ¿cierto? La intensidad. Entonces, el I. Ya, la intensidad y la intensidad, no sé, pues ahí tiene su unidad de medida. Entonces, díganme ustedes si esa ecuación que está acá, pero a mí se me hace más fácil verlo así. La segunda derivada más L partido en R por la primera derivada, más 1 partido en L por C, por I es igual a 0. ¿Es lo mismo eso que acabo de escribir? ¿Es equivalente esta forma de escritura con respecto a la que está arriba? ¿O alguien se confunde con esa escritura? A mí a veces siento que es más cómoda verla de esa manera, ¿ya? La ven que la misma, finalmente I depende del tiempo. Entonces aquí podría haber puesto I de T, segunda derivada. I de T, primera derivada, 1 partido en LC por I. ¿Están de acuerdo? ¿Qué más tengo? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí en azul? En el color innombrable. ¿Qué tenemos ahí en el azul? Tenemos algunas condiciones iniciales. Tenemos dos condiciones iniciales. Que cuando la intensidad inicial es igual a 0, y tenemos que... ¿Qué quiere decir esto que está acá, chiquillo? Esta simbología media rara que está acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso ahí? Lo que está marcado por azul. ¿Qué quiere decir esa simbología media extraña? ¿Qué quiere decir esa simbología media extraña? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa simbología media extraña, chiquillos? Cuando T vale 0 y vale 0. Pero cuando T vale 0, ¿en dónde? Igual que la de acá arriba, entonces. Igual que esta. Igual que esa de acá. ¿Esto qué es? Esto es cuando derivo y reemplazo en 0, eso va a dar 10. Esto en el fondo es otra forma de decir que, bueno, cuando reemplazo la derivada, el valor 0 me va a dar 10. ¿Ya? Ojo ahí con esa simbología, chiquillos. Porque esta es la derivada. Por la de abajo, perdón, profe. Ya. Confundidos. Ya, vale. Pero finalmente, ojo con esta simbología, chiquillos, que es la misma que la podemos pensar de esta manera, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos condiciones iniciales, ¿ya? Las dos condiciones iniciales. Entonces, por lo tanto, repasemos los valores para que se parezca un poco más a una ecuación que la que conocieron, la que vimos hace un par de clases atrás. La segunda derivada de I, no está multiplicada por nada, más R, ¿cuánto vale R? 1500. L vale 500, multiplicado por la segunda derivada, más 1 partido en L, que L es 500, y eso multiplicado por 0,001, y eso multiplicado por I, y eso es igual a 0. Multiplicado por I, ¿ya? Y quizás, ojo, hay uno el punto y otro la derivada. ¿Cuánto me da esto? Finalmente la segunda derivada de I, más eso me da 3, ¿no? 3 por la primera derivada. ¿Cuánto es eso? Ayúdenme con ese cálculo, chiquillos. 1 partido en 500 dividido en 0,01. Ayúdenme con ese cálculo. De 500 por 0,01. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da todo eso? ¿Alguien lo escribe en el chat? ¿Cuánto da ese cálculo? 1 partido en 500 partido en 0,001. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? 2.
2, ¿cierto? Aunque usted no lo crea, igual 2 igual 0. Entonces alguien lo dijo al principio, cuando vimos esta forma de acá, finalmente, ¿qué es? Una ecuación de segundo orden homogénea. Por lo tanto, entonces para resolver esta ecuación de segundo orden homogénea, hay que pensarlo como si fuera una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado es como la ecuación de segundo grado característico asociado a eso, donde hay que calcular cuánto vale M1 y cuánto vale M2. Y en función de cuánto valga M1 y cuánto valga M2, yo puedo establecer cuál es la forma de la solución. Ayúdame con eso. ¿Tiene la calculadora por ahí? ¿Cuánto va a dar M1 y M2? Ahí con la calculadora ABC, ¿cuánto me daría M1 y M2? ¿Cuánto me daría M1 y M2? Recuerden que es el modo, la calculadora es el modo 5, opción 3. Modo 5, opción 3. ¿Cuánto me da ahí? -1 y -2. Ya, -1 y -2. Magnífico. ¿Por qué digo que es magnífico? Porque eso implica que M1 es igual a M2. Perdón, es distinta. Entonces, cuando es distinta, de las formas que teníamos nosotros para las soluciones, esa es como la más, no sé si mejor ni peor, pero la más cómoda, porque cuando las soluciones son iguales, cuando yo planteaba las soluciones, estas quedaban escritas con un X multiplicando. Entonces, ¿qué implica eso? Que la solución de esta ecuación, bueno, la solución de esta ecuación, y que depende de t, ¿cierto? Va a ser igual a un C1 por un Euler elevado a la primera solución. La primera solución, bueno, digamos que sería eso, más un C2 por Euler elevado a menos 2x. Si yo lo planteara al revés, probablemente voy a llegar a una solución equivalente. Ahí está la solución particular. Ahí en este rigor terminó el ejercicio. Pero, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque aquí no me está pidiendo, perdón, lo que yo llegué aquí fue una solución general. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que está pidiendo este ejercicio? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Qué tendríamos que hacer ahora, chiquillos? ¿Qué tendríamos que hacer ahora para poder... Porque ¿qué es lo que están mintiendo? Es encontrar la función I de t, pero asociada a estas cosas que están acá, pues, asociada a estas condiciones iniciales, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Derivar ahora esa función, profe. Muy bien, derivar esa función, porque esta condición inicial 1 la tengo que enchufar aquí, y la condición inicial 2 la tengo que enchufar en la derivada. Ya, suena feo decir así. La tengo que evaluar en la derivada, evaluar en la función. Entonces, bien, como dice Marcelo, tenemos que derivar esto, ¿ya? Entonces, ahí, I de t, entonces, recuerden que el C1 es constante, y la derivada del Euler elevado a mx sería menos C1, menos 1, pero multiplicado por eso, quedaría C1, Euler elevado a menos x, y aquí quedaría menos 2, C2, Euler elevado a menos 2x. Entonces ahí tengo la función y su derivada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora con...? Bueno, yo lo dije hace un minuto. La condición inicial que está acá, la evaluamos en la función 1, por llamarlo de alguna manera, y la condición inicial que es asociada a la derivada, la evaluamos en la derivada. Y ahí nos va a quedar probablemente un sistema de ecuaciones. Y ahí vamos a sacar el valor de C1 y C2. Habíamos hecho de estos ejercicios cuando vimos este tipo de aplicaciones para la prueba 2, solo que a lo mejor ahí no lo trabajamos con un contexto, sino lo trabajamos desde una situación, desde una ecuación dada. Se da la ecuación y se da las condiciones iniciales. Ahora, esto que estamos calculando representa la intensidad con respecto al tiempo, que nos dicen que unidad de medida está, pero debe estar en segundos, imagino yo. Entonces, hagamos el reemplazo, a ver si me queda espacio aquí para hacerlo, para hacer ese reemplazo. En el fondo usted sabe aquí que en otras palabras dice cuando t vale 0, la intensidad también vale 0. Y aquí dice cuando el tiempo es 0, la derivada de eso vale 10. Entonces eso es lo que hay que reemplazar aquí. Entonces, lo voy a 0, va a ser igual a C1 por Euler elevado a menos 1 por 0, más C2 por Euler elevado a menos 2 por 0, ¿ya? Y si la simplificamos al tiro, ¿están de acuerdo con esto, chiquillos? Sería, esto me queda Euler elevado a 0 y Euler elevado a 0. Entonces quiere decir que eso vale 1 y eso vale 1. Entonces me quedaría de esta manera. Entonces quiere decir que 0 es igual a C1 más C2. Ah, sí, estamos bien. ¿Está bien eso, chiquillos? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos ahora? Evaluamos
los segundos datos que están acá es la derivada. Entonces, al evaluar esos datos de la derivada me sirve cuando vale 10, cuando yo el t lo cambio por 0. Entonces me va a quedar menos C1 por Euler elevado a menos 0, menos 2C2 por Euler elevado a menos 2 por 0. ¿Y eso qué va a ser? 10 es igual a menos C1 menos 2C2. Entonces, ¿qué fue lo que quedó aquí, chiquillos? ¿Qué es eso que me quedó ahí? Eso ya para ustedes ya pasaron álgebra lineal, ¿cierto? Voy a ir a la otra hoja. Y eso para ustedes debería ser, no sé si fácil ni difícil, pero quizá conocido para ustedes. ¿Qué es esto? Esto es un sistema de ecuaciones, ¿no? Donde tengo que lo voy a reescribir solamente. Va a ser igual a 0. Y la otra ecuación es que menos C1 menos C2 es igual a 10. ¿Cómo resolvemos este sistema, chiquillos, de ecuaciones? Lo podemos resolver como matriz, ¿cierto? Identificando los coeficientes. Los coeficientes de la primera ecuación son 1, 1, 0. Y los coeficientes de la segunda ecuación son menos 1, menos 2 y 10. Entonces, ¿a qué modo de la calculadora si tienen que ir, chiquillos? Este es el modo opción 5 o modo opción 5, 1. Opción 5, 1. Entonces ahí le pide ingresar el ABC, el ABC. ¿Ya? ¿Cuánto me daría ahí al resolver eso? Ahí le va a dar un valor de X1, le va a dar un valor de X y un valor de Y. Pero en este caso el valor de X correspondería a la primera constante, porque están ordenadas de esa forma, y el segundo valor va a corresponder a la segunda constante. ¿Cuánto da? 10 y menos 10. Perfecto. 10 y menos 10. Entonces, por lo tanto, la solución de esta ecuación homogénea, de segundo orden, asociada a un circuito, esto parece que tiene un nombre, es como no sé, tiene un nombre técnico, no tengo la vista en este momento. Finalmente la solución que cumple estas condiciones va a ser la que es esta que está acá. Esta que está aquí, solo que ahora ya tengo el valor de C1 y de C2. Entonces, por lo tanto, la ecuación que represente la intensidad, RLC, bien, gracias Marcelo, ya es igual a C, este era 10, por Euler elevado a menos X, menos 10, elevado a Euler elevado a menos 2X. Entonces ahí tengo la ecuación. Entonces yo quiero saber la intensidad de este circuito a los, no sé, voy a inventar, si el tiempo estuviera en segundos, la intensidad de este circuito a los, no sé, a los 3 segundos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar la intensidad y ver cuánto me da. Pero finalmente ahí logramos construir una ecuación, determinar una función, usando ¿qué cosa? El método de ecuaciones diferenciales homogéneas de orden 2. ¿Les parece? Bueno, por eso voy a ir enfatizando, ¿cierto? Como son como 4 clases que vamos a tener, ¿cierto? Más o menos la semana del 8 más aproximadamente debería hacer la prueba. ¿Alguna duda, consulta, chiquillos, chiquillas? Decidí hacer este ahora porque como estamos para ir matizando, ayer hicimos variables separables, hoy día estamos viendo el último método. Después el lunes vamos a ver lineales y el martes vamos a ver, no sé, Bernoulli. Y ahí como que vamos a hacer una cobertura de todo lo que más o menos debiéramos saber, aunque todo lo podemos saber a la página anterior, ¿a cuál? ¿A esa? ¿Ahí? Aunque todo, en comillas, lo debiéramos tener más o menos a la vista, chiquillos, por el tema... ¿Esa de ahí, Marcelo? ¿Ahí? Sí, profe, ahí ya estoy listo. Vale, gracias. Ya, perfecto. Bien, gracias. ¿Se entiende, muchachos? Que finalmente, lo mismo que la clase anterior, lo que tienen que tener cuidado ustedes siempre es esto. Esta es la clave de este ejercicio. Identificar cuál es independiente y cuál era dependiente y familiarizarse con esa simbología. Esto es la primera derivada con respecto a t evaluada en 0. ¿Ya? Ahí mejor escribanlo. Yo os recomiendo escribirlo de esta forma porque a veces es más cómodo. A veces cuando usamos la i, como que la i con el punto, como que uno confunde la derivada con el punto, pero esa es la idea. ¿Ya? A ver, démosle un poco más complejidad a este. Pues este circuito se llama circuito LRC. Pero ¿qué diferencia tiene este con respecto a lo anterior? ¿Qué diferencia tendría esta aplicación con respecto a la anterior? ¿Qué diferencia tiene este ejercicio, chiquillos, chiquillas, con respecto al anterior que hicimos? Pero aquí, bueno, igual aparece parece que es el segundo orden. Entonces, más que una diferencia, parece que tiene una semejanza, ¿cierto?
Me dice que es una ecuación, o sea, perdón, son de segundo orden, pero ¿qué diferencia que tiene con la anterior? No es homogénea. A ver, no. Las que vimos anteriormente eran homogéneas o no homogéneas, que las de segundo orden las confundo. Cuando está igual a 0, ¿qué son? La que vimos recién, por eso le digo, no me acuerdo Claro. si es homogénea o no homogénea. Son homogéneas. Pero esta no está Están igual a igualadas. 0, esa es la diferencia en la otra. Claro, claro, por nombre da lo mismo, como que uno, en texto rigor, como que, bueno, si la sé resolver, pero bueno, sí, en el fondo igual tiene razón Catalina. Una es igualada a 0 y la otra no es igualada a 0, ¿cierto? La anterior está igualada a 0, y cuando la ecuación igualada a 0 son las homogéneas, ¿ya? Y cuando no están igualadas a 0, cuando están igualadas a una expresión h, como lo habíamos escrito originalmente, cuando no está igualada a 0 son no homogéneas. Entonces, ahora les pregunto, entonces, ¿qué sería? Sería la no igualada a 0, ¿cierto, Catalina? Por lo tanto, como son las no igualadas a 0, serían las no homogéneas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Lo dije bien o lo dije mal? No sé, pero la no igualada a 0, que me quedó claro, la no homogénea. Las no homogéneas, ¿cierto? La homogénea igualada a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esta es una malla de Kirch, ¿no? ¿Cierto? Que responde a una ley, ¿cierto? Donde aquí yo también tengo parámetros parecidos, solo que aquí está igualado a la E. ¿Qué es lo que es la E en este caso? Es el voltaje del circuito, ¿cierto? ¿Qué es lo que es R? En este caso la resistencia, L el inductor, inductancia, algo así el nombre técnico que recibe. Tengo C, que es la corriente, y ahí aquí está la ecuación, ¿cierto? Es de orden 2, y ya no está igualado a un valor distinto de 0, entonces me pasaría a ser no homogéneo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí tengo que identificar los parámetros, ¿ya? Consulta, ¿cuál sería la variable independiente en este ejercicio? Es similar al anterior, pero igual es importante, yo prefiero siempre dejar esto siempre ahí a la vista, porque a veces uno se confunde. ¿Cuál es la variable independiente y dependiente acá? No sé la corriente. No sé la corriente. Ah, ya. Capacito, bueno, aquí dice que es un capacito. ¿Tiene que ver con la corriente? Ah, ya. La independiente es el tiempo. La independiente es el tiempo, ¿cierto? En este caso, el tiempo en qué unidad está, parece que no lo dice tampoco. Ya, pensemos en unidades de tiempo. No la dice. ¿Y la dependiente en este caso? Ah, ya, vale, Catalina. Está bien eso. No es la corriente, quise decir, es el capacitor o el condensador. Ah, ya, perfecto. Gracias por la aclaración. ¿Ya? D, la variable dependiente. En este caso, ¿cuál sería la dependiente? Q, ¿cierto? Q, ¿ya? Ahora bien, o la I, ¿cierto? Pero aquí le coloca Q, ¿ya? Porque finalmente dice que I es equivalente a pensar en esto, ¿ya? Que finalmente, ¿qué es lo que es la intensidad? La derivada de Q con respecto al tiempo, ¿ya? Pero finalmente, mirando la forma, sería Q. Entonces, tratemos de armar la ecuación. Bueno, y aquí me da otro dato, ya que T tiene que ser mayor que 0, ya, porque como es tiempo, no aplicaría a hacer lo otro. Entonces, identifiquemos, aquí lo da casi todo, casi textual. R, ¿cuánto vale? Entonces escribimos L, ¿cuánto vale L, chiquillo? Lo tenemos por aquí, identificado el L aquí, 1.25. ¿Están de acuerdo con eso? El R es 15, no estoy colocando su unidad de medida. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más necesito? El C, ¿cuánto vale el C? Tengo el C, 0.25. Vayan, 0,025, perdón. Vayan chequeando conmigo, por favor, chiquillos, estará correcto. Y el E, que depende del tiempo, ¿qué es lo que es el E? En este caso, son los voltios, ¿ya? Son 200. No estoy colocando su unidad de medida. Cuando uno le coloca la unidad de medida a esto y empieza a calcularlos, estas unidades de medida se van cancelando, se van simplificando, y finalmente se llega la unidad de medida que yo necesito, ¿ya? Pero aquí, entendiendo que eso ya está implícito en el ejercicio, voy a omitir la unidad de medida. ¿Están bien esos valores, chiquillos? Para no embarrarla en el paso siguiente. Entonces esta sería una no homogénea, ¿ya? Ahora bien, como alguien dijo que no era una homogénea, tenemos que pensar en esto, ¿ya? Lamentablemente, este es el ejercicio latoso, que aquí yo creo que hemos estado hasta el final de la clase, ¿ya? O sea, no sé si hasta el final, pero este ejercicio es el más largo porque implica que la solución en este caso, recuerden que va a ser un C1 por un I1 más un C2 por un I2 más un C1 por un I3 más un C2
por 1 y 4. ¿Cierto? Entonces, lo primero que nosotros calculamos, al principio calculamos esta parte de acá, ¿cierto? Cuando yo lo considero esto como si fuera homogénea, yo obtengo esa parte de ahí, es decir, obtengo esto y obtengo esto. Pero recuerden que aquí lo que tenemos que calcular, ¿qué cosa es? Es calcular C3 y C4, y ahí hay que tener ahí eso a la vista, y quizás es más extenso, ¿ya? ¿Está bien los valores identificados, chiquillos? ¿Están bien? Entonces, ¿qué me quedaría? 1.25 por, miren, voy a usar esta derivada. ¿Están de acuerdo si uso esa? Es la misma que está arriba, ¿no?